Un viernes más, la zona rosa de Ciudad de México, el barrio LGTBI por excelencia de la capital, se disponía a vivir una madrugada de música y diversión. Sus locales estaban a rebosar de clientela eminentemente homosexual. Y Ricardo acababa de ligar con Carlos, un atractivo moreno. Varias copas después, la pareja terminó en el apartamento de Carlos, quien empezó a sonsacar información a su ligue sobre su posición económica y familiar. En cuanto obtuvo lo que necesitaba, Carlos golpeó y maniató a Ricardo, y allí comenzó una terrible tortura que se prolongó 9 días. El objetivo, pedir un rescate y liberar a su víctima. Pero Raúl Marroquín, como en realidad se llamaba el agresor, decidió matar, asfixiar y descuartizar a Ricardo. Este no fue el único crimen perpetrado por el sádico, también conocido como el asesino del arco iris, un militar cuyo odio acérrimo a los homosexuales le llevó a hacer un bien a la sociedad. Nació el 1 de septiembre de 1980 en Tampico, puerto industrial del Golfo de México, donde la humedad salina invade cada rendija de las casas y la delincuencia común aparece temprano, como horizonte laboral. Hijo segundo de un vendedor ambulante y de una enfermera que trabajaba turnos dobles en el Hospital Canseco, Raúl Osiel Marroquín Reyes creció sin las atenciones que su madre repartía entre jeringas y madrugadas. Con 12 años, ya hacía recados para pandilleros del barrio Infonavit. Trasladaba paquetes de marihuana en el interior del tambor de su bicicleta y cobraba 10 pesos por viaje. El padre, más ausente que presente, solo regresaba a casa para señalar con alcohol los errores disciplinarios. Un tirón de orejas, un cinturón que dejaba surcos morados en la pantorrilla y la frase que Raúl repetiría años más tarde en la sala de interrogatorios: un hombre se gana el respeto con miedo. A los 17, sin dinero para la universidad pero deseoso de huir del hogar, se alistó en el ejército. Eligió la ruta de sanidad militar. Quería aprender primeros auxilios para ser útil en la guerra contra el narco. Pero la realidad castrense no se parecía a los folletos. Guardias eternas, gritos, novatadas y un sargento que disfrutaba bajando el pantalón a los reclutas frente a los dormitorios. Raúl guardó silencio y se aferró al mantra paterno: el respeto nace del miedo. En poco tiempo dominó el desmontaje de fusiles, perfeccionó el nudo corredizo con soga de nylon y aprendió a distinguir, en la expresión de un detenido, cuando el dolor está a punto de quebrar la voluntad. Su expediente parecía limpio, hasta que, en diciembre de 2002, lo sorprendieron robando celulares de alta gama en un retén carretero. Recibió 14 meses de prisión militar y la baja deshonrosa. Salió en 2004, sin rango, sin dinero y con la convicción de que la sociedad le debía retribución. Vagó un año entre Tampico y Ciudad Madero hasta que, en agosto de 2005, se subió a un autobús con destino a la Ciudad de México, dispuesto a empezar de cero. Halló el lugar perfecto: la zona rosa, barrio LGBT, donde los fines de semana la música electrónica tapiza el aire y los hombres se deslizan entre flashes de antro buscando un trago y un cuerpo amable. Al principio se limitó a robar carteras, un empujón en la pista, la tarjeta de crédito en el bolsillo y el cliente perdido entre luces estroboscópicas, pero la antigua disciplina militar le decía que el riesgo de esos hurtos era demasiado alto para tan poca ganancia. Después de varias noches, comenzó a fijarse en los hombres con relojes de acero y zapatos italianos. Se presentaba como Carlos Voz Tenue, mirada baja, y se ofrecía a seguir la fiesta en su departamento de Portales Sur, un 6º piso sin elevador, donde residía desde septiembre. Quienes aceptaban la invitación encontraban un primer trago con sedante y un cable coaxial listo para inmovilizar muñecas y tobillos. El primer visitante, Juan Carlos Alfaro, 33 años, luchó cuando despertó atado, pero Raúl, sereno, le puso un cuchillo de cocina en la vena yugular. Pórtate bien y vivirás.
grabó un videomensaje con la víctima rogando dinero a su familia. Horas más tarde, su cómplice Juan Enrique Madrid Manuel, antiguo colega de Tampico, llamó a los padres y exigió 40.000 pesos para liberarlo. Recibieron la transferencia. Juan Carlos salió vivo, pero con costillas fracturadas, quemaduras de cigarro en los muslos y la promesa: si hablas, regreso. La experiencia convenció a Raúl de que el secuestro express funcionaba. Lo que no sabía era que el dolor ajeno se volvería combustible para una aversión que llevaba enquistada desde el cuartel, la homofobia que oyó de oficiales que calificaban a los homosexuales de parásitos. 20 días después, eligió a Jonathan Razo Ayala, estudiante de 20 años, con camisa tipo Oxford y gafete universitario. El rescate apenas llegó a 15.000 pesos. Raúl se sintió insultado. Las uñas del muchacho estaban bien cuidadas, el cabello recién cortado. Debería valer más. Lo estranguló con el mismo cable, colocó una bolsa de plástico sobre la cabeza y ató la cuerda al respaldo de una silla para asegurar que la asfixia fuera lenta. Una vez muerto, le rajó el abdomen con bisturí y recuerdo de la enfermería militar y extrajo la tarjeta bancaria como trofeo. Metió el cuerpo en una maleta Samsonite y la dejó en la vía pública, a 3 cuadras de la estación del Metro General Anaya. Antes de marcharse, estampó en la frente de la víctima un pentagrama invertido con tinta china, para que todos vean quién lo mandó. Las autoridades hallaron la maleta el 7 de noviembre. 2 semanas después, otro paquete apareció junto a la estación Villa de Cortés. Dentro yacía Ricardo López Hernández, de 38, empleado de televisión. La prensa tituló "Macabro hallazgo" y filtró fotos del símbolo satánico. Para el 22 de diciembre, Armando Rivas Pérez y Víctor Ángel Valderas, raptados en la misma madrugada, ya estaban muertos, abandonados con cinta canela y una nota. Solo falta uno. El mensaje aterrorizó a la comunidad gay. Los bares redujeron horario y colocaron guardias en la puerta que revisaban mochilas, algo inédito hasta entonces. La policía capitalina armó un grupo especial. Cruzó registros de tarjetas SIM, cámaras de tráfico y denuncias de extravío. El nexo apareció en una lonchería de la Colonia del Valle. Una cámara captó a Ricardo almorzando con un hombre corpulento de chamarra militar. El rostro, ampliado y distribuido entre corporaciones, fue reconocido por un administrador de hotel de paso que rentaba habitaciones por semana sin preguntar. Al colocar vigilancia, los agentes descubrieron cintas de color rojo y amarillo, cuerdas de nylon, analgésicos, facturas de compras en sex shops y, sobre todo, tarjetas de lectores pertenecientes a las víctimas. A las 10:22 de la mañana del 23 de enero de 2006, Raúl regresó al cuarto 308 cargando bolsas de supermercado. La puerta se abrió antes de que introdujera la llave. 5 agentes federales lo redujeron. Él alzó las manos, sonrió y dijo: llegaron antes del siguiente. Durante el cateo, encontraron agendas con nombres y calificaciones de potenciales víctimas, un contrato redactado a mano que tituló Proyecto Limpieza, y grabaciones de torturas que él mismo filmaba para recrearse después. En declaración ministerial, confesó 6 secuestros y 4 asesinatos. Justificó la violencia con un discurso de pseudo limpieza social. Le hice un favor a la patria. Esas personas deberían estar prohibidas. Describió las torturas con precisión quirúrgica. Sesiones de descargas eléctricas en pezones, inserción de destornillador entre articulaciones y una soga improvisada de cordón de plancha que tensaba mientras recitaba versículos del Apocalipsis. Aseguró no sentir culpa. Cuando le preguntaron si se consideraba psicópata, respondió: soy un ex soldado cumpliendo deberes. El proceso judicial inició en el juzgado 55 penal del Reclusorio Oriente. Fiscalía imputó secuestro agravado, homicidio doloso y robo calificado. La defensa intentó alegar trastorno de estrés postraumático por su etapa militar y lesiones cerebrales. 3 psiquiatras coincidieron: personalidad narcisista con sadismo sexual, capaz de entender y dirigir sus actos. El 26 de noviembre de 2008,
el juez dictó sentencia de 280 años de prisión a Raúl y 124 a su cómplice. El aplauso estalló entre los colectivos LGBT presentes. La estela del caso modificó protocolos. Bares de la zona rosa instalaron cámaras internas obligatorias y el gobierno del Distrito Federal tipificó formalmente el crimen de odio por orientación sexual en julio de 2006, aunque tardaría años en aplicarse con rigor. Para la comunidad gay, la cicatriz persiste. Cada diciembre se organiza una marcha silenciosa desde el Ángel de la Independencia hasta la calle Génova, en memoria de Jonathan, Ricardo, Armando y Víctor. El primer shock llegó cuando los peritos informáticos recuperaron los archivos de la computadora personal hallada en la habitación de Portales, carpetas etiquetadas con fechas y la palabra proyecto seguidas de siglas. Dentro había listados de bares con porcentajes estimados de turistas, horarios de máxima afluencia y perfiles de víctimas anotados a mano. Por ejemplo, JP, 29, abogado, vive solo, probable familia acomodada. Objetivo viable. Un Excel titulado Rendimiento mostraba columnas de monto solicitado, monto cobrado, tiempo de negociación y resultado. Las celdas en rojo coincidían con los hombres que no sobrevivieron. El secuestrador había convertido el dolor humano en tabla de eficiencia operativa, como si evaluara logística de almacén. Ese hallazgo demolió la idea de crímenes precipitados por impulso. El odio. Aquí. Era metódico, cifrado en hojas de cálculo y consignas militares. Durante las primeras sesiones de declaración ampliada, Marroquín intentó ejercer control narrativo. Enumeró detonantes. La burla de sus camaradas hacia reclutas, afeminados, la expulsión del ejército por querer ser duro, el desplazamiento laboral en la gran ciudad donde los maricas tenían mejores puestos que uno. Pero la figura que emergía de sus monólogos era menos pura que el fanático ideológico. Había un apetito de poder escénico, un goce al describir la sumisión de los secuestrados. Cada vez que el fiscal le pedía detalles sobre las torturas, el reo los narraba con exactitud de manual, modulando la voz para saborear cada verbo. Empezaba con un golpe seco en el arco costal para quitar el aire y que chillaran poco. El psicólogo penitenciario apuntó: se excita al reconstruir la humillación. La ideología es pretexto. La pulsión es dominio absoluto. La investigación descubrió que, aparte de su cómplice formal, Marroquín había tanteado a 2 conocidos de Tampico para extender la red. Les proponía venir a la capital, ganar dinero fácil extorsionando gente de ambiente y regresar a casa con motocicletas nuevas. Uno declinó, otro aceptó, viajó, se acobardó al ver a una víctima amordazada y abandonó el plan. Declaró en calidad de testigo protegido y describió la escena. Una habitación apenas iluminada, la víctima sujeta a una silla metálica con cuerdas cruzadas sobre el pecho, la boca tapada con cinta industrial, los ojos desbordados de lágrimas, mientras Marroquín explicaba con calma que no era personal, era profilaxis. El expediente forense arrojó un patrón físico. Todas las víctimas tenían hematomas en la cara anterior del muslo derecho y la base de la columna. Los médicos legales concluyeron que el agresor los obligaba a arrodillarse sobre un tubo para concentrar el dolor y hacerlos colaborar. Esa firma fue decisiva en el juicio. Probaba saña, un agravante que elevó los años de condena. En paralelo, los peritos balísticos demostraron que la cuerda empleada era la misma usada para fijar estandartes en misiones militares de campaña, detalle que ató los crímenes a su pasado castrense y desmanteló la teoría de la defensa sobre una pérdida temporal de control. Si la corte discutía tipificaciones, la calle libraba su propia disputa. Grupos conservadores aprovecharon la masacre para argumentar que la vida nocturna pecaminosa atraía violencia. Colectivos LGBTIQ+ respondían que la homofobia institucional era la raíz que legitimaba al verdugo. El 1 de marzo de 2006, más de 1.500 personas marcharon del Cabaretito Neón al Zócalo, sosteniendo velas y carteles con las fotos de las 4 víctimas. La consigna principal: no fue robo, fue odio.
presionó al gobierno del Distrito Federal para tipificar el crimen de odio por orientación sexual. Aquella noche, las velas trazaron un mapa luminiscente sobre la avenida Juárez. A cada paso, el eco colectivo devolvía el nombre de Jonathan, de Ricardo, de Armando, de Víctor, como si reclamaran presencia sobre los edificios coloniales. En los meses posteriores, legisladores presentaron datos de la Procuraduría Capitalina de los 180 homicidios de personas LGBT. Mientras afuera se escribían iniciativas, adentro el agresor negociaba su narrativa, contrató a 2 estudiantes de Derecho para redactar un manuscrito, Confesiones de un exterminador social. El borrador, interceptado por custodios, contenía anécdotas que mezclaban realidad y fantasía militar, pasajes de sexo explícito y un decálogo para identificar maricones con dinero. La fiscalía lo adjuntó como prueba de peligrosidad permanente. El juez, al dictar sentencia, citó el texto. El escrito acredita la falta de arrepentimiento y la proclividad a inspirar imitadores. 80 páginas del documento fueron difundidas en Internet. Organizaciones LGBT alertaron que la prosa, aunque burda, podía fascinar a mentes proclives al radicalismo homofóbico. La sentencia de 280 años se pronunció en una sala repleta. Víctimas indirectas tomaron la palabra antes de la deliberación final. La madre de Jonathan, diminuta y envuelta en un rebozo color lavanda, se acercó al micrófono. Mi hijo confiaba en la bondad de la gente. Hoy la justicia me dice que esa bondad ganó. El padre de Ricardo alzó la voz. No es venganza, es cuidado para que ninguna madre llore igual. Marroquín mantuvo los ojos clavados en un punto indeterminado, seguro de que el espectáculo reforzaba su aura de gélido soldado. El penal Oriente, diseñado para 11 reclusos y sobrepoblado al 130%, se convirtió en laboratorio de convivencia para Marroquín. Al entrar, custodios le advirtieron que un ala entera de presos LGBT había pedido traslado por precaución. Él sonrió. No busco más trofeos. Cumpliré misión pasada. Sin embargo, la jerarquía carcelaria no admite inmutables. Necesitaba protección y la encontró en un grupo de ex militares encarcelados por robo a transporte. Estos lo adoptaron a cambio de asesoría en disciplinar a extorsionadores, dedos fracturados, duchas heladas a medianoche, aislamiento sin autorización formal. Jefes internos replicaban el método marroquín con otros internos, y así el poder del sádico se recicló tras muros. Psicólogos penitenciarios implementaron un protocolo para internos de alta frialdad emocional. Sesiones grupales, donde cada recluso debía imaginarse en la piel de la víctima durante 20 minutos, describir sensaciones y evitar racionalizar. Marroquín se mantuvo impávido 6 encuentros. Al 7 mayo de 2009, le mostraron la pulsera que Jonathan llevaba al morir. No había registros de ella en el expediente. Fue hallazgo de última hora. 15 segundos después, sus manos temblaron. Anotaron reacción psicofisiológica, un microgesto que no implica culpa, pero sugiere fisura. Desde entonces, tolera monitoreo clínico, nunca una lágrima. Convertido en expediente 83, 6. Raúl Ociel Marroquín Reyes pasó a ser anatomía jurídica. Las páginas iniciales consignan su primer antecedente a los 10 años, cuando fue sorprendido robando botellas de refresco en un mini súper de Tampico. La sanción fue limpiar estanterías cada tarde durante un mes. Ese informe infantil, perdido en una gaveta de la Fiscalía de Menores, reapareció cuando los criminólogos buscaron raíces. Mostraba que no se trataba de un brote repentino, sino de un hilo violento que fue engrosando con cada impunidad. El documento prosigue con su hoja de alta y baja del ejército. Allí figura la anotación, apto para instrucción de supervivencia, con calificación excelente, y justo al margen, el correctivo. Se excede en el uso de la fuerza en prácticas de cateo. Aquella observación no provocó más que un apercibimiento. Nadie imaginó que la fuerza excedida migraría al oficio de verdugo. Dentro del relato judicial, sobresale la participación de su cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel, un tampiqueño de 23 años que trabajaba como mesero en un table de la colonia Doctores. Lo apodaban el vietnamita por los rasgos afilados que heredó
de un abuelo oriental desconocido. Tenía los brazos tatuados con serpientes y mandalas y una corte de deudas de juego que la suerte jamás liquida. El expediente revela que Marroquín lo contactó vía chatroom, usado por soldados retirados, ofreciéndole negocios rápidos si se trasladaba a la capital. Madrid aceptó sin dudar porque huía de un prestamista de Tampico, que le había atado al portón de su casa un gallo muerto como advertencia. 3 cuadernos decomisados en la habitación 308 del Hotel de Portales describen con letra prieta la logística que Marroquín diseñó. En la primera hoja, la estructura piramidal situaba a Raúl como cabeza operativa, a Madrid como mano asistente, y contemplaba reclutar a un tercero encargado de negociaciones remotas. Ese plan nunca se concretó. El lugar final para la tercera pieza muestra una X roja trazada después del asesinato de Armando Rivas, cuando Raúl, colérico, tachó la expansión tras comprobar que la policía empezaba a hilar los cadáveres. A cada víctima le asignaba un seudónimo de guerra. Jonathan era Albatros, Ricardo Karma, Armando Tritón y Víctor Satélite. Para cada uno anotaba el tiempo que tardó en interceptarlo tras observarlo por primera vez, entre 12 y 29 minutos, dependiendo de la aglomeración de la discoteca y las coordenadas del estacionamiento seleccionado como punto de emboscada. Su plan pivotaba sobre la cortesía: acercarse con sonrisa afable, ofrecer un aventón por lo peligroso de la madrugada, y al cerrar la puerta trasera, dar orden a Madrid de asomar la pistola calibre .38 para que la víctima extendiera las manos y permitiera el amarre con cinchos de plástico. Siempre lo sedaba con clonazepam disuelto en refresco antes de iniciar la golpiza. El sedante garantizaba que los gritos fueran espaciados, casi quejidos contenidos, y reducía la resistencia muscular cuando introducía la soga. El informe forense de Ricardo López añade un matiz que no trascendió a la prensa. Debajo de la cinta canela que envolvía su tórax se halló un trozo de papel en el que Raúl había escrito una sola palabra con plumón plateado: aprendan. Ese mensaje nunca fue revelado por la fiscalía para no entorpecer la captura, pero se convierte en indicio de que el asesino quería titular sus obras como piezas didácticas. El patólogo describió fracturas costales de distinto tiempo de evolución, lo que indica fases separadas de tortura. Primero estallido de costillas 10 y 11 con una llave de metal. Al día siguiente, dislocación de hombro mediante palanca a contrafuerza. Finalmente, estrangulamiento con cable coaxial. La palabra sádico quedó respaldada por cada hematoma datado. No era apelativo periodístico, era constatación. El Ministerio Público reconstruyó las negociaciones en extorsiones. Madrid usaba cabinas telefónicas de la calle Bolívar para llamar a las familias. Se identificaba como comandante Ruiz y prometía liberar al rehén siempre que mantengamos respeto. Los audios exhiben cómo modulaba la voz para sonar marcial, asegurando trabajar para una célula rompehuesos de los Zetas, una marca registrada del miedo, cifra que reducía la voluntad de denunciar. El teléfono cabina quedó grabado en cámaras de seguridad instaladas tras un asalto anterior. Ese rastro ancló la coartada. Parte crucial del expediente es el informe balístico que compara la cuerda náutica anudada en las víctimas con el cordón militar reglamentario en 1950, utilizado en pasamontañas y toldos de campaña. Los peritos encontraron fibras de polipropileno idénticas en el maletero del taxi pirateado que Marroquín condujo la noche del primer secuestro. Esa coincidencia derrumbó la defensa de que las cuerdas se compraban en cualquier ferretería. El detalle inscribe la muerte dentro de la liturgia castrense. Cada lazo era, en cierta manera, una prolongación de la escuela militar que lo expulsó. El juicio oral proporcionó testimonios invisibles hasta entonces. Juan Carlos Alfaro, el único rehén que sobrevivió, relató que cuando la negociación del rescate se cerró, Marroquín le recitó las bienaventuranzas y luego le metió un calcetín en la boca para enseñarle silencio cristiano. Declaró que la parte más profunda del terror no fueron los golpes, sino la perfecta calma de su captor. Hablaba de amputar mi dedo meñique, como quien comenta la cartelera del cine. Ese testimonio destrozó cualquier pretensión de la defensa de humanizar al acusado. Dentro de los muros del reclusorio, los sociólogos registraron el ascenso de Raúl a jerarquía de profesor.
ofició cursos informales de nudos y técnicas de control de dolor a otros internos. Algunos los utilizaban después para amedrentar a deudores de tarjetas de teléfono celular en los dormitorios. Los custodios hallaron en un cateo un cuaderno nuevo titulado Policía Penitenciaria y Penetración Psicológica, con esquemas de sometimiento diseñados para el recinto carcelario. El psicólogo clínico recomendó aislarlo en módulo de seguridad. Su pedagogía transforma la cárcel en academia de tortura. Administración penitenciaria accedió y desde 2014 habita celda sin compañero. El régimen incluye 23 horas de encierro, lo cual, paradójicamente, le confiere aura de mártir entre presos que fantasean con el poder del encierro extremo. El caso repercutió, además, en la manera de cubrir las noticias de odio. Hasta hoy, Raúl pinta mandalas tibetanos en hojas A4 que luego cuelga en su celda. Dicen los custodios que en uno escribió, con plumón carmesí, la palabra purificación, justo en el centro. Nadie supo si se refería a sí mismo o a un enemigo abstracto. En el módulo contiguo, un recluso de hurto menor observa el dibujo y repite a los recién llegados. Ahí vive el loco que mataba jotos porque decía que lo agradecía a la patria. El eco viaja, se deforma, vuelve y confirma que la ley puede encerrar el cuerpo, pero la leyenda, tantas veces alimentada por titulares y por el propio asesino, continúa coleando afuera, en la noche iluminada de la zona rosa, y en los susurros que aún aconsejan: llega con tus amigos, vete con tus amigos, y si un desconocido te ofrece otra copa, recuerda que a la bestia no la definió el alcohol, sino el desprecio. Si estos minutos removieron tu conciencia, no dejes que se apaguen al cerrar este audio. Mantén vivo el relato. Comparte, comenta, pregunta, actúa, porque la libertad que hoy disfrutamos en los rincones iluminados por neón subsiste y se ensancha solo cuando cada uno de nosotros se convierte en su guardián. Nos escuchamos en la próxima entrega de Escena del Crimen. Mientras tanto, recuerda, la indiferencia es siempre el primer cómplice del odio.